y técnico académico en la Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria. Participa dentro de la Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria desde marzo del 2017. Ha cursado diversos cursos, talleres y diplomados en temas de tecnología educativa, alfabetización digital e informacional y culturas juveniles. Sus líneas de investigación son contraculturas juveniles, ciudadanía digital, en estudiantes a nivel medio superior y movimientos sociales digitales. Pues cedo los micrófonos a la doctora López y le damos nuevamente la bienvenida. Gracias. Bueno, muchas gracias por su invitación y sobre todo porque doy inicio a este seminario que espero que sea, y estoy segura que lo será, de mucha relevancia para la formación de nuestros tutores en la UNAM. Bueno, como lo indica la diapositiva, el título de esta plática que les voy a dar es entender sobre las diversas juventudes que tenemos, porque no se puede hablar de una juventud, ¿no? Son distintas realidades. Sin embargo, hay ciertos aspectos que los enmarca en un contexto particular, en una esencia de tiempo. Me gusta mucho un concepto alemán que se denomina Zeitgeist, que habla o que más bien define la esencia de un tiempo. Y es justamente en esta esencia en la que voy a tratar de enmarcarlos en qué retos tienen nuestros jóvenes actualmente en sus mapas de vida y qué talentos están desarrollando, porque como vamos a ver a lo largo de esta breve plática, ellos están generando diversas acciones y se están adaptando a un mundo que está en constante cambio. Y bueno, voy a dar inicio. Eh, ay, perdón. Me gustaría empezar con una cita de un filósofo italiano, Franco Vito Berardi, quizá algunos lo han leído. Él tiene un libro donde describe las características de la generación post-alfa. Básicamente él dice que es aquella generación que ha aprendido más palabras de las máquinas que de sus madres. Esta separación entre lenguaje y cuerpo, entre palabra y afecto, está transformando la subjetividad humana. ¿Por qué empiezo con esta cita? Porque él es uno de los pocos teóricos, o mejor dicho, filósofos, que nos da una visión de la juventud muy esperanzadora. En un sentido contrario, por ejemplo, no sé si han leído a un argentino, Agustín Laje, que es de los que habla sobre la generación de cristal, la generación frágil. En cambio, Franco nos dice que es una generación que debemos de entender que incluso nacieron con muy poco contacto físico. Es una generación que ingresó a las escuelas de guardería, es una generación que se ha adaptado al mundo a través de lo digital y justo tenemos que tener nosotros esto en cuenta para entender los mapas de vida y las trayectorias de nuestros jóvenes. Bueno, ustedes como tutores tienen claro que es un mapa de vida, pero voy a hacer una breve síntesis. Son una forma de representar cómo las juventudes visualizan, planifican, es decir, planean su trayectoria personal. En estos mapas de vida, pues vamos a encontrar su etapa escolar, su etapa de trabajo, sus relaciones afectivas, su tiempo libre, el sentido de vida y cómo participan en sociedad. Algo muy importante de los mapas de vida es que no son fijos. Se trazan, se borran, se modifican y sobre todo hoy en día no tienen mucha certidumbre. ¿Por qué? Porque están en un constante contexto de cambio y sobre todo van a estar influenciados por el entorno, las oportunidades y los deseos personales. ¿Por qué pongo entorno en negritas? Porque justamente este es con lo que quisiera empezar el análisis del contexto de los mapas de vida. Pero antes de entrar a ese contexto, vamos a ver una diferencia entre cómo eran los mapas de vida de la generación nuestra, esta generación que incluso ellos nos califican de algunos de boomers, la generación de hierro, que no cambiamos. Si ustedes se fijan en la imagen de la izquierda, nosotros teníamos mapas de vida muy lineales, que eran ordenados, predecibles, donde se sabía que uno partíamos de un núcleo familiar del que nos íbamos a independizar en una edad, pues 20, 30 años a lo mucho, y que nuestros estudios nos iban a garantizar un trabajo y que posteriormente a ese trabajo, pues venía una etapa de jubilación. O sea, eran unos proyectos, mapas de vida muy lineales. Sin embargo,
ahora estos mapas de vida son muy dinámicos, muy inciertos, o sea, por eso puse esta gráfica como de curvas, porque ya no siguen una ruta lineal. Son mapas que se fragmentan, que se reconfiguran, que se reinventan, que viven en un contexto de constante amenaza y de incertidumbre. Muchos dirán, bueno, antes estaba, no sé, por ejemplo, el contexto de la Guerra Fría y demás, pero ahora ellos viven en un peligro constante a que eso que ellos planean no tienen certeza que se vaya a cumplir, tanto por el entorno económico, político, social y aspectos que vamos a explicar más adelante. Estos mapas de vida de nuestras juventudes, pues hablan de una nueva forma en que ellos entienden el tiempo. El tiempo para ellos tiene una dimensión distinta que la tuvo para nosotros y esto influye en sus mapas de vida. También cómo establecen sus vínculos, sus deseos y en un contexto, como les decía hace un momento, que es complejo y cambiante. Vamos a ver estas diferencias entre nuestros mapas y nuestro contexto con el que ellos tienen ahora. ¿Por qué me gusta hacer esta? No es una comparación, sino es una reflexión, porque muchas veces la visión que tenemos de nuestras juventudes es desde nuestro adultocentrismo y las frases que comúnmente les decimos, yo a tu edad, yo en tu época, si yo hubiera tenido tus oportunidades, pero tenemos que entender que es un contexto totalmente distinto. Para nosotros era un futuro planificado, ¿no? Hasta había esta cuestión que quizá muchos tutores hacen y en los planes de estudio está de tu plan de vida y carrera. O sea, nos daban ya esta responsabilidad en una edad de preparatoria de decidir cómo íbamos a planificar nuestra vida, a qué edad íbamos a hacer las cosas. En cambio, ellos el futuro les representa mucha ansiedad porque no saben cómo va a ser, no saben qué esperar, saben que es un futuro cambiante en todos los sentidos. Para nosotros era un contexto de certeza y de seguridad en todos los aspectos. Aquí pongo seguridad porque era tanto de estoy estudiando porque me va a garantizar algo, es un entorno en que yo podía salir a una fiesta e iba a regresar, iba al cine y podía regresar. Y nuestras juventudes viven en un contexto de incertidumbre y de mucha violencia. Ellos están usando los términos en una necropolítica, están en una constante amenaza de desapariciones, de fosas, bombardeados por los medios que les hablan de esta violencia. Para nosotros, la emancipación la íbamos a lograr a través del estudio y el trabajo, entendiendo la emancipación como ya lograr nuestros propios bienes, nuestro propio nosotros, nuestro principal sostén económico, pero hay que preguntarnos si ellos realmente pueden lograr una emancipación, sobre todo en el contexto de América Latina, pues tenemos estos fenómenos del nido postergado, donde los jóvenes ya no se van de casa de los padres, sino que al contrario, se quedan ahí hacen sus propias familias si es que lo llegan a hacer, o incluso no se pueden independizar y lo hacen de una forma un poco disimulada, que es con los roomies y demás. O sea, las posibilidades de emancipación son muy escasas para ellos. Nosotros teníamos entornos separados, es decir, el entorno de casa, uno salía de casa e iba a la escuela, tenías tu núcleo de amigos ya sea en la escuela o en el vecindario, o sea, eran entornos que no estaban necesariamente conectados. Sin embargo, ellos viven en un entorno donde lo real o lo análogo se traslapa con lo digital, no hay barreras. Lo que sucede en la escuela se lo llevan a casa. ¿Y cómo se lo llevan? Pues con redes sociales, se lo llevan con el TikTok, se lo llevan con el Instagram, lo que están comiendo lo proyectan. Entonces realmente ellos no tienen esta cuestión de ahí se quedan los problemas y ya no hasta que regrese yo a ese entorno. Para ellos no hay barreras ni siquiera entre lo público y lo privado. No, acá Eh, no. en el aspecto de los espacios ¿Qué es lo que físicos, era donde nos permitíamos nosotros un encuentro con el otro, ya sea en la escuela, en el transporte público, en las plazas o en lugares que las contraculturas elegían, el tianguis cultural, la sala de conciertos. Ahora ellos siguen teniendo estos espacios físicos, pero si vamos con la cuestión de la cultura del miedo, no siempre ya pueden acudir a ellos. Entonces son más asiduos a espacios digitales.
justamente donde estos espacios es donde ellos van a conformar códigos, lenguajes y nuevas narrativas para construir su propia identidad. Y aquí es donde nosotros a veces no entendemos esos códigos, no entendemos esas nuevas formas de comunicación que son desde emojis o, por ejemplo, los que vieron la serie esta, ay, de Netflix, se me fue el nombre de Adolescencia, doctora. adolescencia, exacto, perdón, de los términos incel. Muchos no lo conocían hasta que vieron esa película, esa serie, o los códigos que significan los emojis, ¿no? El rojo, el corazón tal, que en la película hasta la misma, perdón, en la serie la psicóloga se queda sorprendida porque en estos espacios ellos crean esos códigos que son exclusivos de su grupo etario y cuando nosotros los invadimos, pues sienten hasta, a ver, mamá, ¿tú por qué estás usando eso? ¿O por qué estás en tal red social, no? Los problemas que teníamos nosotros eran problemas referidos al mundo analógico, ¿no? El problema quizá con un vecino, el problema con un amigo que nos dejaba de hablar, no nos contestaba el teléfono, pero ellos se enfrentan, aunado a los problemas analógicos, problemas del mundo digital como por ejemplo que no duermen, ¿no? El bumping, así se refiere a un fenómeno en el que ellos están en la noche constantemente expuestos a la luz azul o esta luz de los dispositivos que les causa insomnio, les causa ansiedad, hasta se ríen, ¿no? ¿Cuántos no hemos visto estos memes, perdón, estos reels de Baby Yoda y demás, que qué haces cuando no puedes dormir? Inmediatamente el celular. Y está comprobado que muchos de nuestros jóvenes pasan más tiempo expuestos a estas pantallas que durmiendo. Entonces imagínense qué efectos tiene esto en su desarrollo, en su calidad de vida. El phobing es una combinación de palabras que significa que ignoran lo que sucede alrededor por estar pendientes de lo que está sucediendo en su celular. ¿Pero por qué? Porque parte de su vida y de su mundo está en ese celular y no en lo que los rodea. Y a veces los papás decimos, ya deje ese teléfono, ya, o los maestros. Y otros problemas como puede ser la nomofobia, que es este miedo a no tener el celular, el no moving fobia, que sienten que se están perdiendo de algo, que se están perdiendo de una historia, que están perdiendo de tener un likes. Y bueno, ahí viene un largo etcétera de todos los problemas, retos y cuestiones que ellos se enfrentan ahí entre cyberbullying y demás. Y ahí no tengo una comparación porque realmente ellos es una generación que está sobrecargada de estímulos, de signos, de información y velocidad. O sea, no tienen a veces el suficiente tiempo para procesar esta sobrecarga de información que reciben a una velocidad nunca antes vista. O sea, ustedes vean cómo cambia la tecnología, cómo cambia, y ellos tienen que estar en constante cambio para estar en ese mundo en el que quieren encajar. ¿Qué retos tienen nuestras juventudes en en este contexto? Pues lamentablemente ellos se enfrentan a una precariedad económica. Son jóvenes que ya, como decíamos anteriormente, su trabajo no les va a garantizar una estabilidad económica. Muchos de ellos provienen de hogares donde ni siquiera sus padres tienen certeza de que mañana o pasado van a tener trabajo. Viven en términos de Lipovetsky, serían esta sociedad hipermoderna, esta sociedad también líquida, donde todo sucede muy rápido, hiperacelerado. Ellos están ahorita ya pensándolo, o más bien por esta cuestión de las mercadotecnias, ahorita ya les están hablando del verano, ya les están hablando en septiembre de Navidad, ya viven mucho más rápido que nosotros y esto les está causando mucha ansiedad. Y aquí retomo una lectura que me parece que les hicieron llegar, y si no, aquí lo exponemos brevemente, de un filósofo coreano que se dice que le hace toda la teoría de Lipovetsky, de Bauman y demás más digerible. Y él habla que vivimos, y nuestros jóvenes sobre todo, en una sociedad del cansancio y la ansiedad. O sea, que este cansancio que sentimos siempre, un cansancio mental, un cansancio físico, y esta ansiedad son síntomas del entorno en el que vivimos, donde tenemos cuerpos cansados, ansiosos y saturados. Ustedes lo ven quizá cuando llegan a un salón de clases, nuestros chicos están cansados, están fastidiados y preguntamos, ¿no habrás dormido bien? ¿Qué tienes? Pero es con todo este contexto que los hace estar en una constante aceleración. Y aunado a esto,
pues en un sistema capitalista que les exige ser productivos, bellos en un sentido de cumplir ciertas estéticas, ¿no? Ustedes lo ven con los filtros que ellos utilizan en TikTok o para Instagram y que tienen que ser exitosos, ¿no? Porque yo veo que el influencer tal que sigo, pues ya generó no sé cuánto y yo tengo que alcanzar quizá esa expectativa o ser exitosos y promover una vida en Facebook donde yo soy deportista, aparte me madrugo, me hago el beauty, el skincare y todo. Entonces, para ellos es muy fuerte todas esas exigencias. También pensemos que son jóvenes hiperdigitalizados, es decir, no podemos entenderlos sin esta conexión con el mundo virtual. Y esto los lleva a tener, pues, en algunos casos usos desadaptativos, es decir, cuando ya este uso se vuelve una adicción, en algunos casos, aunque no está tipificada como tal, salvo la adicción al juego, pero también llegan a tener malas prácticas digitales, pero entendamos que ellos no han sido educados en un aspecto ético de cómo ser ciudadanos digitales. A ellos se les dio la cuestión instrumental en algunos casos o aprendieron por sí solos, pero ni siquiera ni el sistema educativo en general no se ha encargado de cómo educar a nuestras juventudes para ser ciudadanos digitales y poder tener un comportamiento ético y seguro en este ambiente. También es un reto porque los padres o su entorno tiene demasiadas expectativas en ellos, ¿no? Fueron niños, algunos de ellos con una sobreestimulación, el Gymboree, el capoeira, la clase de cocina, de aquí para allá, y sin embargo tienen muy pocas oportunidades, como decíamos, a nivel laboral, a nivel de, algunos estudian mucho, pero pues los trabajos piden que no estudies tanto, entonces dicen, bueno, ¿qué puedo hacer? Y también retomando un poco a Lipovetsky, pues es una vida de consumo. ¿Qué consumen ellos? Todo, desde relaciones personales, modas que son muy efímeras, consumen lenguajes, consumen formas de vida. Y esto los lleva a estar en un constante reciclaje, ¿no? De repente ves a un alumno que quizá un semestre fue a un año escolar dark y al otro ya es reggaetonero y al otro en la noche ya le gusta lo tropical, porque vivimos en un mundo donde todo esto se empalma, ¿no? Decían que ya no hay ideologías. Yo creo que sí las hay, pero son múltiples, están con mucho estímulo de distintas ideologías. Y un problema que es donde voy a desarrollar un poco más esta plática es la estigmatización. A ver, aquí sí me gustaría oír con qué términos se refieren a estas generaciones. ¿Qué han escuchado ustedes? No sé si lo pueden escribir en el chat. ¿Cómo los denominamos a nuestras juventudes? ¿Con qué conceptos? A ver. Sí, generación de cristal, dispersos, generación de cristal, tecnológicos, exacto, distraídos. Sí, 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 en efecto. Con el chip, neurodivergentes, frágiles, en la inmediatez. Exacto. Entonces, si se fijan, muchos coincidimos en esta visión de una juventud que no está preparada para su entorno. Y esto les pesa mucho. Imaginen, pongo esto porque estas son narrativas, la mayoría de ellas muy despectivas, porque se les considera que es una juventud, pues la palabra lo dice, de cristal, que no va a poder hacer frente a un futuro que es un futuro exigente, que no van a poder dar el ancho en los trabajos a los que nosotros estábamos acostumbrados. Pero esta estigmatización deslegitima mucho la experiencia que ellos tienen y esta agencia de cambio, que ahorita voy a ahondar más en ello. También se dice que son débiles, conformistas, dependientes y egoístas, que son emocionalmente frágiles, como decíamos hace rato, la generación de cristal, que viven en una adolescencia perpetua. Esto, sobre todo, son comentarios que hace Agustín Laje en sus libros. Es un argentino que está en contra
de todo lo que es la agenda progresista, la agenda woke, él sataniza muchos de estos conceptos. También tenemos la idea que son jóvenes que están ideologizados, pero no como el concepto que nosotros teníamos de ideología como agente de cambio, sino que se les ha vendido una agenda progresista. Quizá algunos de ustedes han oído que se les denomina también progres o los woke, por este término de wake up que utilizaron algunos movimientos sociales en Estados Unidos, y que son jóvenes muy manipulados. También que tienen un exceso de sensibilidad que va de la mano con lo de la generación de cristal, ¿no? Que de todo se indignan, de todo se ofenden, que ellos exigen pero no dan nada a cambio. Y también esta cuestión de la transgresión, que ellos están cuestionando los valores tradicionales o incluso que no tienen valores, que no saben ni siquiera estar seguros de su identidad, de sus preferencias sexuales. ¿Y cuál es la propuesta que se da a todo esto? Pues que hay que controlarlos. Lamentablemente sigue habiendo esta teoría de que a los jóvenes hay que controlarlos, que hay que silenciarlos e incluso castigarlos, ¿no? Muchos jóvenes ante este contexto, hay un término japonés que es el hikomori, no sé si alguno de ustedes lo ha oído. Se utilizó en Japón para describir a jóvenes que ya por más de 3, 4 meses ya no salían de sus casas. Y sé que suena exagerado, pero ¿cuántas veces nosotros no tenemos en casa o en los salones conocimiento que nuestros chicos no salen de su habitación? Es un mundo ya. E incluso esto se ahondó con la pandemia. Y muchos el hecho de regresar a las clases presenciales, de salir de este entorno seguro, los angustiaba. Incluso llegaron a tener esta cuestión de no querer hablar, de que preferían usar el tapabocas, pero esta tendencia del hikomori, que en Japón se va a extremos de no querer ya ir a la escuela, de estar más de 6 meses encerrado, es una tendencia que crece y muchos jóvenes dicen, es que ¿para qué salgo? ¿Para qué opino? Si me estigmatizan, si no soy suficiente para el entorno, no soy suficiente. A veces mis maestros me dicen que de todo me quejo, mis papás que no hago nada, y si estoy descansando, que por qué descanso, si no descanso, que por qué, si descanso, que por qué lo hago tanto, que por qué estoy dormido. Y esto genera mucha confusión en ellos. Sin embargo, debemos de ser conscientes que ellos están desarrollando talentos, talentos que quizá para nosotros no lo son como tal, porque nosotros, vuelvo al punto, fuimos una generación donde nuestro talento tal vez se medía a partir de una evaluación en la escuela, de encontrar un trabajo a una edad temprana, de tener hijos. Si ustedes les preguntan a la mayoría de las juventudes hoy en día, ni siquiera tienen planificado tener hijos. ¿Qué prefieren tener ellos? A ver, Luis. Una mascota, exacto, los perrijos, gatijos. eh, ellos, ¿por qué? Porque en una incertidumbre, ustedes y con estos estigmas, pues ya no tienen estos conceptos que nosotros teníamos antes de instituciones como la familia, porque pensemos que muchos de ellos ni siquiera crecieron en un entorno familiar como el nuestro, ¿no? Sus casas son dormitorios, donde llega mamá o papá, o las dos mamás, o los dos papás, o a veces el hermano, un momento, coinciden esporádicamente. Incluso yo recuerdo que algunos me decían, fue hasta la pandemia cuando conocí a los que vivían en mi casa, ¿no? Empecé a convivir con ellos. Ellos sí tienen, debemos de reconocer un pensamiento disruptivo que rompe esquemas, que rompe ideas tradicionales de esta nuestra generación, y a veces no entendemos por qué son así. Aunque no lo crean, son muy resilientes. No ha sido fácil para ellos. Pensemos que muchos de ellos estuvieron 3, 4 años encerrados en pandemia, sufrieron pérdidas que ni siquiera pudieron procesar, pero se están adaptando, se adaptan de una forma distinta como lo hacíamos nosotros, pero lo están logrando. Y muchos de ellos están desarrollando habilidades digitales que quizás sí hay una crítica, que no lo hacen desde el punto de vista para la escuela, que no lo hacen con fines formativos, pero la verdad yo a veces veo TikToks
o videos de estos influencers o reels de Instagram que digo, ya quisiera yo tener esas capacidades, esta capacidad de generar de repente un video con una explicación, ahora ellos de inmediatamente te quieren arreglar algo en casa y buscan el tutorial y nosotros decimos, ay, es que eres un inútil, ahora todo buscas tutorial. Bueno, ellos lo tienen. Nosotros buscábamos en la sección amarilla que nos viniera a hacer algo, ¿no? Ellos tienen esta habilidad de estar encontrando respuestas en lo digital. Como decía, son creativos. También tienen esta beta del autoaprendizaje, porque las escuelas lamentablemente seguimos anquilosadas en sistemas tradicionales. Sí, utilizamos tecnologías, utilizamos dispositivos y demás, pero sigue siendo por mucho una educación enciclopédica. Entonces, muchos de ellos, ¿qué hacen? Pues van por rutas de autoaprendizaje. Ustedes vean Duolingo, ¿no? Antes tú querías aprender coreano, querías aprender árabe, ruso, pues a ver en qué curso te inscribes. Ahora ellos bajan Duolingo, ¿no? O otros aprenden en tutoriales matemáticas con el profesor no sé cuál. O ven experimentos con tal youtuber. O sea, ellos sí tienen esta cuestión de esta idea y a veces no un aprendizaje formal como nosotros lo creíamos. Hay veces que hasta el baile, ¿no? Toda esta cuestión de los fandoms coreanos, de la música, aprender a tocar un instrumento, lo hacen por medio de lo digital. Algo también importante es su conciencia crítica. Si bien no están, algo que tenemos que tener claro es que no están ideologizados, como dicen el AGE y todos estos anti-woke y anti-progress y demás, pero ellos se atreven a algo, critican las desigualdades y hablan de temas que nosotros como generación nos callábamos y que por eso a veces decimos que se indignan de todo, pero pensemos cuántos casos de abusos, cuántos casos de autoritarismo nosotros normalizábamos y ellos ya no normalizan muchas cosas. Entonces es un choque de perspectivas de ver el mundo entre ellos y nosotros. Y ellos hablan de temas que nosotros teníamos tabú, tienen vías de apoyo para hacer denuncias que antes nosotros no hubiéramos pensado. Eh, Esta sensibilidad debe de ser entendida como una resistencia y una desobediencia frente a un mundo que les exige velocidad y eficiencia. Es un mundo de constante exigencia donde ellos dicen, es que yo no voy por ahí, yo no lo quiero, me resisto a esto. Y esto lleva a que sean jóvenes con mucha autenticidad. Es un mosaico hasta en modas, en formas de hablar que es fascinante. Bueno, a mí me fascina ver cómo las chicas ahora se visten si quieren ser un personaje de anime, nuestros alumnos si quieren traer el pelo largo, traerlo rapado, traerlo de colores, ellos son auténticos, ya no tienen este miedo que nosotros esperábamos el visto bueno de algunos de la familia y demás. Y lo tienen, muchos de ellos el apoyo de sus familias lo tienen para ser auténticos tienen, perdón, ahí se repitió habilidades digitales, tienen un emprendimiento, ahí puse una foto. ¿Ustedes recuerdan un concepto con el que se empezó a denominar a las chicas que vendían cosas en el metro? No sé si recordarán ese concepto. Sí, las nenis. Y se quedó, ¿no? O sea, y lo vemos en nuestros planteles, ¿no? Estas ideas que tienen de yo no tengo ingresos, no los hay en mi casa, pues voy a empezar a vender cosas, ¿no? Entonces, en el metro empezamos, ustedes ven a Metro Chabacano, bueno, ya sábados, me parece que domingos ya es pura entrega de pedidos. Ah, no, pues no falta la chica que mete pedido en Shane, la que empieza a hacer florecitas de esto, la que empieza a vender lo otro. O sea, ellos tienen este emprendimiento que antes nosotros teníamos miedo de hacer. Empiezan a vender la que pone uñas, la que pone pestañas, la que alacia el pelo. Y en verdad que a veces es hasta la ayuda que se dan, ¿no? Pues yo te voy a dar clases de coreano, o yo voy a traer cosas me voy a ir con los chinos. Y ellos hacen esta idea de generar su propio empleo y algunos hasta tienen que tener combinadas las tareas. Sabes que yo soy repartidor de Uber en la mañana, luego me voy a la escuela. ¿Por qué? Porque viven en un entorno de precariedad laboral muy fuerte y que cada vez va a ser peor. Crean nuevos lenguajes visuales, afectivos, adaptados a sus contextos, ¿no? Que a veces creemos que es porque no saben lo que quieren. Yo pensaría que sí lo saben, pero nosotros no lo entendemos. Y hay un concepto que aquí yo no estoy, aquí entraríamos en una discusión que no es quizá ahorita el espacio.
A veces decimos que nuestros chicos son multitask, es que pueden estar haciendo muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Están con la tablet, están viendo la tele, están estudiando, están con acá platicando, pero dicen que más que nada no es que sean multitask porque estén haciendo muchas cosas al mismo tiempo, sino que están desarrollando algo que es task shifting, que es cambiar de actividad muy rápido, ¿no? De repente están en Instagram, luego se cambian a Facebook, luego de repente regresan al Classroom a hacer lo de la tarea. Entonces cambian muy rápido de estas actividades, lo cual a veces es contraproducente en su cuestión de cómo aprenden, porque pensemos que nosotros los tenemos 60 minutos en clase, 120 minutos, y ellos ya están con un estímulo tipo TikTok, ¿no? De 3 minutos, 60 segundos, y esto pues crea, ¿cómo vamos a hacer para nosotros en la educación retomar su atención? Y esto es uno de los temas que hay que seguir reflexionando. ¿Qué critican de estos talentos? Que se adaptan demasiado y no cuestionan ningún límite. Es decir, dicen es que ellos ya no tienen límites, ya no tienen respeto, ya no tienen valores. También a veces pensamos que su creatividad no sirve para el mercado laboral, pero si somos realistas, esto que a veces ellos aprenden fuera de la escuela puede que les garantice un mejor trabajo. Ahorita vemos las microcredenciales, toda esta cuestión que están generando los nómadas digitales, de formas de trabajo no formales, pero que al menos les están dando un trabajo. A veces creemos que su empatía los hará débiles y sumisos, ¿no? Que va a ser una generación que no va a poder estar en un trabajo, que no va a poder tener una familia. También creemos que su conciencia social es superficial o que es una indignación selectiva, ¿no? Que solamente de repente toman un hashtag y yo te apoyo, yo creo, y que después saltan a otra indignación y que su conciencia social pues no es realmente de fondo. También tendemos a pensar que esta resiliencia no es del todo cierta y como decía hace rato, que es una generación que se queja de todo y sobre todo que están atrapadas en pantallas, ¿no? Que no les interesa más que estar así, más que estar viendo lo que sucede en un mundo digital, que les preocupa más tener likes que ver si el novio está en línea, que si WhatsApp se lo contestó la amiga. Y quisiera cerrar un poco esto con unas reflexiones que en estas críticas a los talentos de nuestros jóvenes no estamos analizando sus contextos, estos contextos de incertidumbre, estos contextos de violencia, de cambio, de que no hay estabilidad para ellos. Y en estas críticas no reconocemos que sus talentos son formas de resistencia y expresión y de agencia en un mundo complejo. Si ellos no tuvieran esta cuestión de vestirse como quieran, de expresarse en un mundo digital, imagínense cómo estarían en este mundo, más deprimidos de los que lo tenemos, más ansiosos de lo que los tenemos, con más suicidio. O sea, esto los rescata, estos contextos de no caer en este panorama de hipermodernidad y perderse. Si bien no hay que romantizarlos, que no es el sentido de esta plática, pero sí hay que dejar de legitimizarlos, es decir, debemos de dejar de tener estas expresiones de cristal, de todos se indignan, ya no les importa nada, sino más bien de entender qué les importa. Muchas veces yo he oído que dicen, es que, ¿por qué oyen reggaetón? A ver, ¿por qué creen que escuchan reggaetón? A Jerimoa y a todos estos, o al Maluma, digo, no, al Maluma, bueno, sí, Bad Bunny, Malilla, es lo más difundido, es lo que se identifican con ellos, pero es genial porque a veces nosotros creemos que nada más escuchan esto, pero es que nosotros éramos la generación del Discman, del cassette, que ibas y comprabas tu cassette, ibas y traías esa música, ellos cambian, o sea, es un playlist. De repente pasan de una cumbia a un reggaetón y demás, pero si se fijan, esta música no los hace pensar. O sea, no es como antes que escuchabas no sé, una canción de La Maldita Vecindad criticando el circo, o escuchabas El Silencio de Caifanes, eh, porque es una música que les describe el entorno en el que viven. O sea, es un entorno hipersexualizado, un entorno donde objetiviza a las personas, uno donde
vales por la Louis Vuitton que traes y demás. O sea, es algo que justamente describe este entorno tan efímero. E incluso cómo hablan estos reggaetoneros, decimos, bueno, pues es que, ¿cómo hablan nuestros jóvenes? No lo estoy justificando y no estoy diciendo que el reggaetón, pero a veces si queremos entenderlos, tenemos que adentrarnos en este mundo, a ver qué están escuchando, por qué ven esta serie de Elite o por qué ven la serie de, ellos no ven adolescencia, ¿no? O por qué les gusta el K-drama, o por qué de repente está una moda pop orientalizada y no hacia occidente, por qué los fandoms, ¿no? ¿Por qué cuando viene Lady Gaga se sienten Little Monsters? ¿Por qué cuando viene Taylor Swift son Swifters? ¿Por qué cuando vienen los BTS son, se me fue el nombre de su fandom de los BTS? O sea, se vuelven, realmente hacen un culto de estas personas, pero si uno no se adentra en qué dicen o qué les están ofreciendo estas expresiones culturales, no los vamos a entender. No los vamos a entender en este contexto que les describo de incertidumbre, de moda efímera y demás. Entonces, no solo hay que criticar, a veces hay que ver qué estás escuchando, qué estás viendo, por qué te vistes así, qué significa para ti traer el piercing aquí, el flequito aquí, los lentes grandes. O sea, no verlos como animalitos de estudio, pero sí entender su contexto y su cultura. Yo a veces siento, y aquí voy con las palabras de Byung-Chul Han y varios teóricos que hablan que las etiquetas, estas que veíamos al principio de generación de cristal, de que se indignan de todo, de que es una fragilidad, yo siento que refleja más nuestro temor. No sé qué opinen ustedes. A veces siento que sí les tenemos miedo y la respuesta al miedo es la crítica. Y ahí tenemos que ponernos a analizar qué miedo o qué cuestiones vemos reflejados en ellos que nos incomoda, ¿no? Y ahí hay una propuesta de no verlos como algo que hay que corregir, como un problema, sino más bien como protagonistas de este tiempo que acabamos de describir, donde sus trayectorias son llenas de incertidumbre. Ellos son capaces de cuestionar, de proponer y transformar, pero hay que darles la voz. Y muchos me dirán, es que yo les pregunto y no opinan, pero ¿cómo les preguntamos y qué les preguntamos? ¿Cómo nos acercamos a ellos con un afán de quererlos cambiar, de corregirlos o de entenderlos? Y hay un reto que tenemos tutores y docentes en general, es que estos retos que veíamos hace rato los debemos de interpretar como no como obstáculos, sino más bien como manifestaciones estructurales que requieren atención. O sea, que requeremos atender esta idea, estas necesidades de nuestros alumnos desde la educación, de políticas públicas, de espacios comunitarios. ¿Cómo vamos a crearles un espacio de más certidumbre si a veces la misma escuela es hostil? Si el espacio externo les es hostil porque hay una violencia generalizada, si las políticas públicas se dedican únicamente a encapsularlos en una adolescencia perpetua y no les dan esperanzas de nada, sino políticas meramente paliativas. Y aquí una última reflexión con la que me gustaría, ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿Los vamos a estigmatizar? ¿Vamos a estigmatizar sus trayectorias, su contexto, o los vamos a acompañar sin necesidad de quererles decir que lo nuestro es lo válido e invalidar su entorno? Y bueno, empecé con una cita de Franco Berardi y ahora cierro con ideas de este libro de la generación alfa. Las juventudes son sensores del colapso del mundo moderno. O sea, nuestras juventudes nos indican qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Su ansiedad no es debilidad, es una alarma y debemos de estar atentos a estos signos y a estas, como dicen ahora, red flags que ellos nos dan. ¿Por qué se están deprimiendo? ¿Por qué se están suicidando? ¿Por qué están empezando a fumar a los 11, 12 años? ¿Por qué romantizan ciertas cosas? Ahora comentaba yo en el encuentro de tutorías que ahora ya incluso están volviendo esta cuestión o sea, no quieren tener hijos, pero ahorita hay un boom de madres adolescentes que pasan sus reels y yo fui mamá a los 13 años y vivo con mi viejito de 60 y más, que es una persona de 30 años. ¿Qué estamos viendo ahí, no? Y su sensibilidad. Esta sensibilidad que nosotros clasificamos de cristal es una protesta.
es una voz ante este mundo de injusticia y este mundo que por muchos años cayó y ahora ellos quieren hablar. Su desconexión, esto que nosotros vemos como que se distraen en lo digital, es que es un grito por otro tiempo, otra vida y otro cuerpo. Ahí ellos se pueden proyectar y escapar de este mundo que es muy hostil a su realidad. Y bueno, les recomiendo mucho este libro de Franco Berardi, La generación postalfa, porque nos da mucho marco para entender a nuestros jóvenes. Y muchas gracias. Muchas gracias, doctora López. Pues efectivamente, pues mucho de lo que usted nos comenta es lo que hoy necesitamos sensibilizar desde la docencia, desde la tutoría, de ver con una perspectiva más positiva, más esperanzadora, pues a las juventudes, como usted bien lo comenta, y también pues activar en nosotros esta escucha activa que muchas veces dejamos de lado. Yo también recuerdo dentro de este encuentro de tutorías de Escuela Nacional Preparatoria que de manera muy emotiva los jóvenes que participaban en el encuentro como tutorados decían y comentaban, ojalá nos miraran con confianza, nos permitieran tomar decisiones y que si nos equivocamos, saber que contamos con ustedes. Y que eso, pues, a muchos, incluyéndome a mí, en este momento, pues nos sensibilizó mucho, porque a veces suponemos más que preguntar y, y es importante preguntarles a ellos qué quieren y qué desean también. Y sí, de hecho, ahorita que aprovecho un poco, tuvimos una experiencia en la Nacional Preparatoria, tenemos unos concursos interpreparatorianos que quienes hacen las bases, pues los docentes, nosotros generábamos las rúbricas y por primera vez tuvimos esta confianza en que nuestros jóvenes gestionaran sus propios concursos. Y así se llamó cursos autogestivos, donde ellos propusieron, ¿no? Y fue como que de repente sí tocó fibras de, oye, pero yo soy Mm, debes de hacer ballet, debes de bailar flamenco. Y nuestro chico dijo, no, yo quiero bailar K-pop. Y yo no quiero hacer un podcast en inglés hablando de un tema que me es ajeno. Quiero hacer una canción en inglés con mis compañeros de música y los de teatro y generaron unas cosas increíbles porque se confió en ellos, se les dio voz, porque como decía hace rato, lamentablemente a veces seguimos sí incorporando mucha tecnología, muchas metodologías activas, pero seguimos nosotros quitándoles ese protagonismo y esa voz, y en verdad ellos quieren ser escuchados, quieren expresarse, y que no pensamos que es moda, que es... No, es una generación con muchas propuestas, pero yo creo que con pocos espacios para ser escuchados. Entre ellos se escuchan en redes sociales, en demás, pero ¿qué tanto nosotros los escuchamos? Sin juzgar, ujú, sobre todo, ¿no? Como dice usted, una escucha activa. ujú. Sí, así es, doctora. Bueno, también, pues, algo que me gustaría comentarles y compartir con todos los tutores y docentes que nos acompañan pues es esta necesidad también de estas juventudes por que les abramos espacios dentro de las instituciones como espacios seguros de escucha, pero también estos espacios para hacer comunidad, que como comentaba la doctora López, las K-pop, yo aquí donde yo estoy, pues están los vidrios, estoy frente a las islas de Ciudad Universitaria y ellas aquí practican sus coreografías. Y algo que también comentaban es, a veces no tenemos espacios como para nosotros practicar nuestras coreografías, como para hacer nuestra comunidad de acuerdo con las afinidades que vamos encontrando como juventudes. Entonces, tal vez estas miradas positivas hacia ellos, de saber qué es lo que les interesa y dónde les gustaría compartir, pues podríamos desde ahí, desde la tutoría, abrir estos espacios, escenarios o herramientas que les permitan a ellos seguir haciendo comunidad e interrelacionarse de una manera también más positiva. Y bueno, doctora, si me lo permite, tengo una pregunta de Ivonne Becerra. También tenías levantada la mano, pero ya no te ubico dentro de los asistentes. Si me puedes apoyar a levantar la mano para que puedas participar, te podemos abrir el micrófono. Mientras comento de Iliana Muñoz. Dice, buenas tardes, doctora. Me parece muy interesante el planteamiento. En este contexto que se plantea, ¿qué nos corresponde hacer desde su punto de vista a los adultos, a las adultas? Eh,
¿qué nos corresponde? Depende de la trinchera donde estemos, ¿no? Si como docentes, como padres, pero para empezar yo creo que respetarlos, dejar de estigmatizarlos, eh, guiarlos y acompañarlos, como yo decía en la última diapositiva, y tampoco jugar con esta idea de, porque a veces ellos también, ¿no? De, oye, mamá, ¿por qué andas en mi red social? Oye, ¿qué andas viendo? ¿No? Porque incluso por eso ellos no usan Facebook, les comentaba en algún momento, porque Ujú. si ustedes fijan, en Facebook estamos nosotros, ¿no? Con el grupo de la secundaria y el de la familia, y a ellos no les gusta eso, o sea, tampoco es de que te metas al TikTok con él a fuerza, querer encajar. De hecho, por eso está el concepto de chavorruques, porque así nos dicen, pero sí de entender este contexto y ver qué es lo que ellos están viviendo. O sea, desde informarnos, leer sobre qué les gusta, tampoco vivir. Yo creo que no estarlos constantemente criticando, sino escucharlos y respetar sus tiempos en el que ellos nos hablan. Porque a veces, a mí me pasa, ¿no? En la mañana no te quieren hablar, pero en la noche ¡ah! Te empiezan a hablar y de repente dices, a ver, cállense ya. Tomar muchos, yo sí siento que debemos de estar en constante preparación en temas de culturas juveniles, en temas de cómo comunicarnos con ellos sin ser invasivos, sin ser intrusivos y sobre todo entender sus códigos, porque a veces son señales de alerta. O sea, tenemos que tener ahí las antenitas bien paradas con nuestros chicos cuando de repente tienen ciertas conductas, como decía yo en una de las diapositivas. Esta es cuestión de las conductas en Internet, que de los retos virales, Así es. de los estereotipos en los que están cayendo de no comer. Había un reto de que no comían en no sé cuánto tiempo, otros del clorazepam en los ojos, que si tú no lo sabes o no los entiendes, no vas a poder saber si algún chico está metido en esto, ¿no? Porque antes las drogas, pues uno lo olía, le veía los ojos, ahora las niñas los tampones los mojan en alcohol y así están ingiriéndolo, ¿no? O sea, que no dice en qué momento. Si mi hija no salió, sí, pero estaba en Fortnite hablando con una persona o estaba hablar en un ambiente de confianza, que sé que es difícil, ¿no? Porque tenemos miedo y tampoco nosotros seguirle fomentando el miedo. No salgas, no hagas esto, es que si sales te van a secuestrar, es que si tienes, no, no, sino acompañarlos. Acompañarlos, sé que a veces es difícil por el tiempo, por el trabajo y demás, o como docentes con 200 chicos, pero sí saber qué está pasando por medio de cursos, libros, eh, pequeños. Ahora tenemos la fortuna de podcast, de estar oyendo incluso a ellos, los que expresan, ¿no? Hay muchos, eh, pues desde youtubers hasta jóvenes que hacen de cómo me quiero expresar y darles voz, ¿no? En nuestra escuela con esta cuestión que hacemos de los interprepas o darles esto, a ver cómo, qué les gustaría hacer, cómo les gustaría que trabajáramos este tema, cómo dejar de ser impositivos y trabajar como en una mancuerna propositiva. Ujú. Gracias, doctora. Ivonne Becerra, te pido una disculpa. Yo te había dicho Beatriz Becerra. ¿Aún quieres participar para activar el micrófono si estás por ahí? Mm, Parece así. Ivonne, adelante. Si quieres encender tu micrófono, te escuchamos. Bueno, creo que no. Bueno, tenemos aquí un comentario de Elvira Castillo. Me quedo con el mensaje de saber que es importante entender el entorno para comprender lo que se expresa y se vive en cada uno de nuestros alumnos. Lamentablemente, hay zonas de alta delincuencia que influyen en su estado de ánimo. Los mantienen alerta y quizá nosotros no alcanzamos a ver. Gracias por esta ponencia. Una pregunta de Cruz Sergio. ¿Cómo podemos tratar de estar al ritmo de los jóvenes, ya que las formas de aprendizaje son distintas? Yo Mm, siento que no podemos estar a su ritmo, o sea, no, pero y sí, sus formas de aprender son distintas, porque también lo que ellos quieren aprender es distinto. Digo, no vamos a cambiar nuestros planes y programas de estudio porque no depende de nosotros, pero sí tratar de que
de que dotemos de un significado en este contexto lo que les estamos enseñando. A ver, si yo tengo una clase de ética, pues vamos a tocar el tema de la ética en el aspecto digital. Oiga, pero no viene en mi plan de estudios, pero para ellos es importante eso. Si voy a hablar de, por ejemplo, estoy en una clase de literatura, es que no quieren leer el Quijote. Bueno, vamos a leer una parte del Quijote y proponer, a ver, ¿tú qué quieres leer? ¿Qué te interesa? Porque si unos que no leen, pero créanme que sí leen. Ahora hay unas, hasta reescriben historias, ¿no? Hay unos que están metidos en una especie de blog, no me acuerdo si se llaman bloggers, que reescriben las historias ahora de Drácula en el mundo actual y qué hubiera pasado si Drácula tuviera X, o sea, cosas que en verdad dice uno, bueno, sí sí es difícil porque el aprendizaje es muy efímero, porque lo que aprenden ahorita saliendo ya no les va a servir. Pero yo creo que sí de darles esta, a ver, ¿qué les interesa? Nuestra materia es esta y tenemos que aprender esto. A ver, ¿y ustedes qué quieren que veamos en un espacio? O sea, no, ya sé, por el tiempo es muy difícil, pero por lo menos una actividad en la que ellos se sientan involucrados, en la que ellos puedan proponer, ¿sabes qué? Me interesa, quiero leer, que veamos en qué consisten los cómics de tal. O si estamos en música, a lo mejor tenemos el alumno Trasher, ¿no? Pues a ver, háblame un poquito de esto. Háblame de qué es para ti el rock, el black metal, o qué es para ti la cultura gótica, y lo vemos, a ellos les interesa esto. Entonces, bueno, y aceptar, yo no sé, porque a veces esto, bajarnos del escalón de maestros es difícil de aceptar, yo no sé. Y a ellos les gusta cuando uno les dice, ¿sabes qué? Cuéntame. A ver, ¿por qué Bad Bunny habla así? ¿Por qué es el más buscado? Pues, y ellos te dicen, ¿no? Sí. ¿Y por qué las mujeres facturan? Ay, no, maestra, y ya se supo el de Ángela. Cuando uno llega con un comentario de alguno de estos, Ajá. los enganchas. Les encanta. Ay, maestro, ¿y usted cómo sabe, Ángela? ¿Y usted cómo sabe que la patrona? Porque un día les dije, no fuera yo su patrona, porque ay, Casu. O sea, así como que se quitan hasta el Ujú. audífono y ya ver esta señora que sabe de Casu, ¿no? Entonces, es un poquito dedicarle este tiempo a ellos para que nos enseñen. Y así es un aprendizaje mutuo. Sé que es difícil y a veces tedioso, pero en verdad vale la pena. Gracias, doctora. Ana Medina, de Nes de León, activo tu micrófono. Adelante. Ana Medina, puedes participar. Ay, creo que he tenido mala suerte con esto. Eh, bueno, pues pasamos con María Trinidad, por favor. Adelante. ¿Puedes activar tu micrófono, María Trinidad, por favor? Eh, Adelante. bueno, ¿ya me escuchan? Buenas Sí, tardes. Ay, bueno, pues primero agradecerle mucho a la doctora porque la verdad me parece muy emotiva la plática por todo lo que ella va tocando, ¿no? Pues del comportamiento de los jóvenes, de cómo son, de la complejidad que estamos viviendo ahora, ¿no? Pues en la sociedad. Y yo en muchas ocasiones me he sentido pues justamente como les diré, a veces afectada porque, bueno, pues yo quiero mucho a mis alumnos. Yo generalmente les digo que los quiero mucho, pero que pues obviamente no se confundan porque pues tienen que cubrir los criterios de acreditación y todo eso, pero sí les tengo un profundo respeto, solo que a veces pues sí es muy complejo para nosotros como profesores porque pues mucho de nuestra labor pues es académica y a veces no nos damos tiempo para esa parte de lo humano, ¿no? De lo que implica ser empáticos, comprensivos con ellos. Y pues es muy preocupante lo que está aconteciendo actualmente respecto a pues las problemáticas de salud mental. Yo me encargo de dar la materia de salud mental y bueno, pues veo muchas problemáticas graves y a veces poco puedo hacer. Entonces me parece muy interesante todo lo que la doctora ha dicho porque me permite todavía tener un poco más de sensibilidad y de empatía, como lo estoy diciendo. Hace rato le mandé felicidades a un alumno pues que ya terminó su carrera. Bueno, ya terminó la licenciatura y me dijo, es un alumno que lo tuve hace ya varios semestres, pero bueno, pues ahí me apareció, le puse felicidades y me dijo, maestra, yo me acuerdo mucho de usted porque nos hacía las clases muy
divertidas e interesantes, ¿no? Yo generalmente trato de hacer actividades que sean dinámicas y que pues también se adapten más o menos se aterricen, digamos, a su realidad de los alumnos, de su vida pues cotidiana, etcétera. Entonces generalmente les doy el micrófono para que se expresen de manera metafórica, digo, para que se expresen, para que participen, y pues trato de practicar mucho esta parte que decía la doctora de no estar siempre criticándolos, juzgándolos, porque a veces sí es muy fácil pues caer en ese tipo de actitudes, pero creo que eso en vez de ayudarnos a que los alumnos pues se involucren, se abran, participen, se integren en el grupo para el trabajo académico, pues es todo lo contrario. Yo constantemente escucho quejas de ellos cuando pues hablamos de los temas en clase, de otros profesores y demás. No es fácil, yo lo sé que no es nada fácil, porque hay alumnos les repito, con problemáticas personales muy severas, muy graves, y que pues también son muy agresivos con nosotros, son violentos, pues sí, son a veces hasta malas personas, digamos, ¿no? Pero en general, pues ellos necesitan mucho de nuestra, ahora sí que de nuestra tutoría, de nuestro apoyo, de nuestra comprensión. Y ahorita que hablaban, pues también de la comunicación activa, ¿no? De la escucha activa, ¿no? Del acompañar, del empatizar, de la sensibilidad. Y pues me quedo con todo eso y reafirmo muchas de las cosas que yo he venido haciendo con mis alumnos y pues las reafirmo y pues agradezco mucho las recomendaciones de bibliografía, de documentos para pues que nos sirva un poquito más para la comprensión de los alumnos. Pues muchas gracias, ya me extendí creo que mucho, pero agradezco de verdad muchísimo y felicito mucho a la doctora y a quien está organizando estas reuniones porque son de mucha ayuda. Muchas gracias y que tengan buena tarde. Gracias. Gracias. Gracias, Trinidad. Pues sí, creo que a veces nos faltan espacios para expresar eh, lo que vivimos, las experiencias y compartirlas. Ojalá que este sea un espacio para ello. Me gustaría unir, doctora, algunas inquietudes y preguntas que tienen los asistentes antes de pasar con Arcelia Bernal. Y una de ellas es Daniel Hernández Velasco. Hola, mi inquietud es cómo enfrentar la estigmatización que ocurre desde los mismos espacios educativos, inclusive por parte del profesorado. Muchos de los temas que han surgido en las sesiones de tutorías son problema con el profesorado por falta de respeto. Muchas gracias. Carla Paulina Pérez Salinas nos comenta y pregunta, ¿de qué manera recomendaría, doctora López, que los alumnos se interesaran en conferencias o actividades académicas organizadas por las instituciones? Yo creo que es algo que padecemos todos, ¿no? Cada vez participan menos o se involucran menos en las temáticas o actividades que realizamos. Doctora, usted mencionó la cuestión de inmediatez y los talentos diversos que el alumnado, tiene hoy en día. Mi pregunta es, ¿por qué no asumen su responsabilidad y honestidad en las clases y se atreven a reclamar una calificación? Y por último, una intervención de Samuel Álvarez, que ha estado muy participador. Te agradecemos mucho tu participación, Samuel, y pues también la actitud que estás tomando de manera positiva a proponer actividades dentro de la Facultad de Medicina. Muchas gracias por su plática, doctora. ¿Qué estrategias le han funcionado para poder lograr enganchar a la clase a los estudiantes? Bueno, a ver, voy punto por punto de lo que comentaron. En cuestión de las actividades, ¿por qué no participan? Es porque yo siento que venimos haciendo lo mismo hace 10, 12, 15 años. Yo creo que sí tenemos que tener esta idea que fueron la mayoría de las juventudes que tenemos hoy en día en salón, ya sea a nivel medio, superior o superior, vivieron 3 o 4 años en un ambiente donde el contacto era prácticamente nulo, ¿no? Entonces, si nosotros seguimos repitiendo lo que hacíamos antes, ahora sí que yo hablo de antes de la pandemia y después de la pandemia, así como antes de Cristo, eso porque en verdad fue un cambio, pues no van a participar. Sí es cambiar mucho el chip. Por ejemplo,
la actual responsable del programa Jóvenes a la Investigación, la maestra Virgen Morales, ella apostó por un cambio en el formato del Festival de Jóvenes y lo hizo por medio de TikToks. Y la respuesta fue de, perfecto, porque es en lo que en lo que yo me sé expresar. Y cuando volvimos a lo presencial, a las presentaciones en PowerPoint, porque ¿quién creen que demandó que se regresara a este tipo de formato? ¿Los alumnos o el profesorado? Pues el profesorado, porque es nuestra área de confort, ¿no? Es porque es donde yo puedo asesorarlo, pero yo que lo asesore en hacer un TikTok, pues no, pero sí, ¿en qué lo puedo asesorar en el TikTok? Pues en el guión, en qué es ético y no es ético. O sea, la cuestión ética es bien importante porque muchos son chicos que vienen de contextos muy permisivos de los papás. ¿Por qué? Porque son papás que trabajan, donde tenemos culpa, donde no les pusieron límites, porque, híjole, es que trabajo todo el día y entonces pobre de mi hijo, o los compensan con lo material cuando hay los medios, o bien muy violentados, ¿no? O sea, hay como estas cuestiones de muchas realidades. Entonces, cuando uno es firme con ellos, pero no autoritario, a ellos les gusta que tengan un maestro firme. A ellos les gusta que las reglas se vean claras desde un momento y decir, miren, va a ser esto, va a pasar esto, todo tiene una consecuencia. Ya yo siento que a nivel medio superior todavía podemos tener algo que las escuelas de padres, y muchos dirán, ay, no, qué horror. Los papás no van a la semana de inducción, conocen el plantel, pero... Y luego llegan. Es que mi niño lleva 8 reprobadas, sí, ¿dónde estuvo este antes? ¿Dónde estuvo? O sea, involucrarlos hasta en qué peligros corren sus... Esta plática se la podríamos dar a los padres y les aseguro que se van a quedar en serio porque no conocen cómo piensan sus chicos. Yo siento que ahí las instituciones tenemos que otra vez decirle a las familias, oye, no somos guardería, no Así es. somos, aquí tu niño no va a venir a hacer los berrinches que hace en casa. Y créanme que cuando se les ponen límites y se retomar este vínculo, quizá con los padres, con los tutores, se podrían lograr cosas, ¿no? Se podrían y cambiar el formalismo de muchas actividades sin quitarles lo académico, sin quitarles la cuestión formativa. Hay profes que están utilizando ya videojuegos, o sea, no hablo nada más de la gamificación de Kahoot, porque a veces, ya puse mi Kahoot y ya gamifiqué. No, a ver, están haciendo química con Roblox, están haciendo arquitectura y física con Roblox o con Fortnite. A ver, ¿quieres hacer diseño? Diséñate una playerita en tu videojuego. O sea, no hacer lo mismo con tecnología, sino cómo los puedo motivar desde mi disciplina, a lo mejor haciendo un cómic, a lo mejor haciendo un stop motion, algo que a ellos les guste. Y creo que ahí es donde a nivel de nuestros colegios o jefaturas o como se manejen sus instancias, tenemos que darle voz también a los maestros que están más etariamente cercanos a ellos, ¿no? O sea, no es que nosotros los de 40 y más, que ya dice mi hijo que soy 60 y más, no podamos participar. Claro que podemos y tenemos que estar en un continuo aprendizaje de estas nuevas, como decía el maestro, formas de aprender, formas de expresarse y cómo quieren ellos que sean, les digo, no quitando lo académico, pero cómo nos gustaría reconfigurar la forma de enseñar también. Y creo Gracias, doctora. que ahí me faltó la Adelante, pregunta. Arcelia Bernal. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, Arcelia, te escuchamos. Ok, qué interesante este seminario. Vi mi correo y dije, bueno, voy a checarlo a ver qué tal. Y se me hace muy, muy interesante. He escuchado un poquito de lo que hablaron y de los comentarios de mis compañeros. Y bueno, en cuestión de las tutorías, a mí me preocupa algo que lo he notado en mis alumnos, en el cual es que a veces ellos quieren correr rápido y terminar una carrera ya. O sea, acomode el lugar, pero la quieren terminar, sea como sea. ¿A qué me refiero? Estamos enfrentándonos a la inteligencia artificial, ¿no? A varias inteligencias que te dan respuesta a muchos problemas que están pasando. Yo lo he notado, muchos chicos pues dicen, no me importa, lo voy a aprender afuera. Y yo les digo, no, este es el espacio que ustedes tienen que este es el espacio donde ustedes pueden probarse, donde ustedes pueden ser buenos, innovar. A mí me ha funcionado traer chicos egresados, hacer la tutoría y traer chicos que ya están trabajando, chicos que
se han topado, han llorado y eso me ha funcionado, porque a veces siento que estas generaciones a veces tienden a vivir en mundos ideales. El saber, no sé, varias cosas en cuestiones de computación creen que lo es todo, pero no. Yo les decía, es padre, las inteligencias artificiales pueden solucionar problemas rapidísimo y eso es importante y a esa generación le tocó. Le digo, pero ¿sabes? Necesitamos pensar, necesitamos dar soluciones. Ese es el verdadero objetivo de lo que tenemos aquí. Entonces, ¿es difícil? Sí, es difícil. Me han tocado grupos muy participativos que, que se dejan guiar, porque hay unos que no quieren dejarse guiar, ¿no? Pero bueno, ese es mi comentario, ¿no? El enfrentarnos ahorita en ese mundo tal vez ideal que ellos tienen y pues bajarlos un poquito, ¿no? Lo que es ellos vienen de una pandemia, inclusive viven de sociabilizar con la tecnología, que a mí eso a veces me parece, pues no tan bien, ¿no? En nuestras generaciones. Pero bueno, muchas gracias, felicitaciones por el seminario y qué padre que estén haciendo este tipo de espacio. Gracias. Gracias, Arcelia. Pues qué gusto que le sea útil y también pues muchas felicidades, Arcelia, por acercar esta visión laboral pues a tus estudiantes, por darte el tiempo de preocuparte por ellos, porque así también adquieren una expectativa también diferente de lo que les es necesario y si también les interesa esa profesión a la cual desean concluir y de qué forma y de qué alternativas o salidas profesionales pueden ejercer su profesión. Y bueno, cerraría con estas dos preguntas, doctora, ya para cerrar el seminario. Una es de Noemí Carrasco. Primero, quiero expresar mi agradecimiento por esta excelente charla y considero que este espacio me permite darnos cuenta de la estigmatización que existe en las aulas sobre la generación y lo que experimentan. ¿Qué estrategias recomendaría para poder generar mayor atracción del alumnado a participar en la tutoría, ya que incluso lo ven como una hora libre o que incluso no tiene validez? Y cierro con Genaro Muñoz Hernández. Doctora Carol, ¿nuestros estudiantes manejan adecuadamente los principios y valores en la convivencia en la comunidad? ¿Necesitan un curso como el de valores universitarios que se imparte a estudiantes beneficiados con la beca Matilde Montoya Lafragua? Sí, bueno, retomando un poco esta, voy de la segunda a la primera, nosotros tenemos que pensar en el contexto en el que ellos fueron educados en primaria y secundaria. La mayoría ya no tuvieron clases de civismo, ya no tuvieron estas cuestiones de valores, e incluso si ustedes ven, muchos no reprobaban, ¿no? Entonces de repente llegan a la prepa, CCH o a escuela, facultad, y ¿cómo que repruebo? A ver, ¿cómo? Si yo vengo pasando porque sí. Entonces, Ujú, sí es que ahí sí tendría que ser una cuestión de, entre todos los niveles, retomar esta cuestión de la formación en valores, hasta cómo se hablan entre ellos. Yo a veces sí les digo, oye, yo ya no sé si, perdón la expresión, yo ya no sé si llegar al salón y pasar güey uno, güey dos, güey tres, porque así entre ellos se hablan y se quedan así, digo, ah, ¿verdad? Qué bonito se hablan. O sea, cuestiones hasta de, a ver, vamos a nombrarnos. A ver, y cuando uno les dice, a ver, Alejandra, ya se supo mi nombre, o sea, ya me reconoció y no sé por ser la latosa, ¿no? Hasta yo les digo, a ver, vamos a hacer un ejercicio, muchas cuestiones de integración, muchas actividades de darles la voz, como decía hace rato, de quizá no pegarnos tanto porque en esa hora, como ustedes bien dicen, a mí me pasaba en la materia de género, ay, es que no es obligatoria, no, sí es obligatoria, pero tenían que hacer el dibujo porque eso sí les vale para la otra clase en nivel de promedio, sino a nivel del programa interno de tutorías, con los coordinadores, establecer estrategias de este respeto entre ellos, respeto hacia el maestro, porque en verdad a veces los maestros ya no se sienten respetados, o sea, dicen, me hablan de respeto al alumno, pero yo dónde quedo, ¿no? También se tienen que ujú, generar espacios para que los maestros tengan esas estrategias de afrontar esto, de no tomárselo personal, porque nos enganchamos en discusiones con ellos a muerte. Y es que el alumno me odia, no, no te odia, no te odia ni tú a él, o sea, pero sí ujú, tendríamos que cambiar la forma en que, y justo en estos espacios, ¿no? De tutoría, de aprender, de estar aprendiendo al ser humano y no solo nuestra disciplina, de qué me va a servir un seminario
si yo no entiendo su contexto de mis jóvenes? Si me dan herramientas, pero no encuentro al individuo, no lo entiendo. Entonces, o sea, yo sí siento que es necesaria la cuestión de los valores, pero no con una cuestión de vistos como iPhone, sino Ujú. hasta qué valores necesitan ellos tener un comportamiento digital y que hay Así es. consecuencias. O sea, a ver, si tú mandas la foto al novio en tal, mira, va a pasar esto. Y si tú copiaste esto, te puede pasar esto. O sea, sí nosotros, y en tutoría se puede mucho trabajar esta cuestión de lo ético, de la cultura, qué consecuencias tiene que hagas o no hagas esto. Y ahí sería cuestión de que se planteen a los programas de tutoría de cada plantel y cada dependencia nuevas estrategias. Ujú. Muchas gracias, doctora. Pues no nos queda más que pedirle también, si gusta cerrar con alguna opinión, recomendación, sobre todo, porque a veces en este tema de las juventudes nos sentimos en desamparo, en frustración, pues también como tutores, ¿no? Yo en muchos encuentros he encontrado tutores que dicen, es que yo preparo mi clase con mucho entusiasmo y luego ya no me ponen atención. Y yo también siento feo. Y yo también siento que no están valorando lo que yo quiero aprender junto con ellos o lo que yo les quiero transmitir. Entonces, doctora, si nos ayuda a cerrar con algún comentario, se lo agradeceremos mucho. Comparto yo eso, a veces yo digo, por qué no les apasiona la perestroika? Y ellos así, pues es que no, maestra, o sea, no, o sea, yo ya, una me dijo, maestro, yo ya ni topo eso, y yo así, con mi corazón de Gorbachov. Sí es difícil, eh, pero mucho es dotar como de lo actual que ellos están viendo para qué. Porque, a ver, ¿qué te va a pasar si estás comiendo esto en tu clase de morfología? A ver, como ubicarlos o sea, un aprendizaje situado, no sé si sea el concepto adecuado, Sí. tratar de evitar tanto esta cuestión de la enciclopedia. Pues les digo, es muy difícil porque nuestros planes y programas lo son a nivel institucional, pero sí de establecer dinámicas, tampoco caer en lo permisivo, tampoco de desvirtuar la teoría, pero sí de vincularlo con cuestiones de su mundo, de sus intereses. Yo siento que esto es con lo que los podemos enganchar. También como les decía, darles a veces en tutoría, a mí una vez me dijo un chico, ay, es que la mis de tutoría me encanta. Y le digo, ¿por qué? Porque nos deja cada sesión a uno poner la música que nos gusta. Y yo sí, son 3 minutos, o sea, 3 minutos, pero para él es de que, ay, voy a traer, y habrá quien no lo haga, muchos no lo van a hacer, muchos no, porque son 60 niños con realidades, con mucho, pero con que lleguemos a unos cuantos, y como decía la maestra hace rato, hacerlos sentir que importan, que tienen un valor. Esto es muy importante. Son muchos chicos que necesitan mucha atención. Sé que a veces ya no podemos hacerles así porque puede ser acoso, que ya no lo puedo porque Mm. ya la maestra me está los tendederos, funeando, todos los términos. Pero sí el verlos, el nombrarlos. A veces, aunque no lo crean, esto que a veces nos cuesta trabajo de él y ella, pero no, ¿cómo quieres que te llame? ¿Cómo estás? Pedirles una autobiografía con respeto, con la cuestión institucional, no ser intrusivos, pero a ver, ¿cómo eres? ¿Cómo te describes? Son cuestiones que ellos los hace como enganchar con los docentes. Y bueno, si me permite la doctora, le hago llegar una lista de libros o artículos porque vi que había en el chat como interés en algo. Sí. Si gustan, les puedo mandar con ella, con usted una lista de Ujú. películas incluso y de libros, quizá ensayos, para que puedan un poco desde las visiones clásicas de las juventudes hasta las más recientes. Brevemente, sé porque no tenemos mucho tiempo, pero se los puedo mandar. Muchas gracias, doctora López. Y justo las integraremos en los materiales que nos comparta la doctora en Classroom. Y también me gustaría compartirles, hablando del tema de valores, que Escuela Nacional Preparatoria propuso en su plan de acción tutorial del año pasado, bueno, perdón, de este ciclo escolar, el uso de cortometrajes como para analizar y que se cuestionaran los estudiantes los valores, que se cuestionaran también el modo en que nos relacionamos con los demás y el tipo de sociedad que estamos buscando como desde las juventudes y relacionarse con los demás.
Entonces, hay videos muy interesantes, cortometrajes muy interesantes, que para esos breves momentos que tenemos o podemos dejar como tarea, pues también nos sirven como una herramienta muy práctica. También nos dieron un listado, el cual también se los compartiré dentro de esta primera sesión de Classroom, y que seguro Escuela Nacional Preparatoria tendré el gusto de compartirlos con todas y todos ustedes. Pues muchísimas gracias, doctora Carol López, por esta mirada tan sensible hacia las juventudes, por su compañía, por hacer una charla amena. Como usted bien decía, no es, a veces nos fijamos mucho en las teorías, etcétera, y sí no las dejamos de lado, pero este lenguaje más sencillo, más cercano y más cálido nos ayuda como a sentir lo propio y también a corresponsabilizarnos de nuestras actividades. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos, a todas por acompañarnos. Gracias por formar parte de este espacio formativo y por estar presentes también hoy en día y por su tiempo. Pues Gracias a ustedes. yo diría que un aplauso que no va a haber, doctora, pero muy merecido y muy sentido por parte de todos nosotros desde la tutoría. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, y mi más sentido felicitación por la labor de todos ustedes. Gracias. Pensé que me iba a decir pésame por lo No, de es que tutoría, yo que a también no veces sé por cuesta qué he trabajo. sentido. Mi más sincera felicitación no sentido. Muchas gracias, doctora. Al Bueno, también aquí contrario. les compartimos el link de la plataforma de Classroom para que puedan automatricularse. Allí encontrarán, previo a cada una de las sesiones, los materiales que nos compartan los tutores como materiales que pueden acompañar alguna de las actividades de aprendizaje que iremos desarrollando a lo largo de este seminario. Pues muchísimas gracias a todos. Ay, Enrique, siento feo no darte la palabra, pero doctora, ¿estaría en disposición o creo que ya no, más bien se equivocó Enrique? Muchísimas gracias a todos y buenas tardes. Nos vemos el próximo 26 de junio con un tema que se llama Trayectorias Escolares y Exclusión Educativa con el doctor Luis Antonio Mata Zúñiga. Muchísimas gracias a todas y a todos ustedes. Excelente tarde. Gracias.